Hola mi querido y mi querida Cáncer, bienvenido a tu canal Sami Tarot. Yo soy Sami y bueno, el día de hoy vamos a comenzar esta lectura así de una sola, al punto, al meollo del asunto, dándote un mensaje especial para ti, mi querido y mi querida Cáncer, de parte de tus ángeles. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible con un like y un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti. Bueno, los quiero muchísimo. Recuerden, siempre, siempre los llevo aquí en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dice este angelito, te dice, lleva justicia al inocente. Wow, te están diciendo que si tú mismo o tú misma estás siendo esa persona inocente, bueno, es momento y llega la justicia para tu vida. Si quieres escribirlo en los comentarios del video, puedes escribirlo. O si tienes la oportunidad de ayudar a que otra persona se le resarzan sus derechos, bueno, también ayuda a esa persona porque es una magnífica siembra. Este mensaje es de parte de tu misión de vida. Espectacular, mi querido Cáncer. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guío en estos cambios. Bueno, llegan personas nuevas, personas maravillosas a tu vida que te van a ayudar a sanar tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, y que te van a ayudar a crecer en todos los aspectos de tu vida. Es algo muy bonito. Es el inicio de un nuevo camino. Así te dice el arcángel Rafael. Bueno, ahora vamos a utilizar las cartas de la baraja española para complementar estos mensajes tan bonitos que te han enviado tus ángeles en esta oportunidad. Primero vamos a hacer una lectura general. Podría aplicar para solteros, para comprometidos. Vamos a hablar algo diferente del amor. Después vamos a hablar del amor. ¿Listo? También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, después de mucho tiempo de tal vez estar esperando una mudanza, algo, una venta de una casa, se da. Definitivamente a que sí se da. Ya la cuestión se había vuelto como muy, no sé, muy engorrosa para ti. La verdad es que había como una falta de decisión en este aspecto, como que sí se quería, no se quería, pero se va a dar definitivamente. Pero yo te digo que te fijes muy bien si realmente esto te conviene o no te conviene. Al parecer las cosas se están queriendo hacer como a la carrera, como que por salir del paso, como que la cosa se estaba dando como muy aburridora. Entonces yo te digo, fíjate bien si realmente te conviene o les conviene a ustedes, si esto se trata tal vez de alguna herencia o algo así que ustedes estén repartiendo. Hagan las cosas con calma. Tampoco te digo que te vayas a demorar 10 años, pues, pero tampoco puedes escoger la primera opción por salir del paso y tal vez la que menos les convenga a ustedes. Vamos a ver qué me les espera con respecto a esta situación en un futuro más bien cercano. Listo, mira, hay que aclarar muchísimas cosas. Hay que aclarar, ¿cómo te digo? Va a llegar algo como inesperado con respecto a esta situación. Pero hay que aclarar antes de tomar esta decisión como tan importante, porque se puede estar tratando de el patrimonio de ustedes y podría estar en peligro por una mala venta, por una mala gestión, por afanar mucho las cosas. Esperen un poquito más para hacer esa negociación y que las cosas les resulten a ustedes de una mejor manera. Entonces ya sabes que del afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. ¿Listo? Hay unos documentos que están como en peligro de embolatarse, de perderse con respecto a este aspecto de esta venta de esta casa. Mucho cuidado con eso, ¿no? Guárdenlos muy, muy bien, definitivamente. ¿Listo? Mira, hay un trámite que hay que hacerlo, sí, definitivamente, tal vez alguna averiguación, alguna investigación con respecto a esta situación. Háganlo, no se queden con la primera palabra que les digan a ustedes, no se queden con lo que simplemente les diga una persona, no. Averigüen, tómense su tiempo. Igual se trata del patrimonio de ustedes, ¿no? Entonces hagan las cosas con más calma, ¿listo? No te digo que despacio, sino las cosas como más calma. El arcángel Raziel te dice con respecto a esa situación, ya está listo, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate
el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Bueno, te están diciendo tú. Estás consciente de lo que te estoy diciendo, de lo que te están diciendo a través de esta lectura. Tú lo has presentido, tú lo has visto, tú has como te digo, visualizado muchas cosas y como que no crees mucho en la situación, como que no crees mucho en que tal vez puedas tener ese tipo de capacidades psíquicas, de presentimientos, de augurios, de ver mucho más allá. Hazle más caso a esa intuición tuya, ¿listo? Estudia, capacítate. Ya sabes que cualquier cosa, cualquier habilidad que nosotros la tengamos es cosa de ejercitarlo. Asimismo como los músculos se van fortaleciendo a través que tú haces ejercicio, también cualquier tipo de habilidad, ya sea manual, psíquica, intelectual, cualquier tipo de habilidad se puede mejorar. ¿Listo? Bueno, no tengas miedo a ese tipo de presentimientos que tú tienes y a tus habilidades. ¿Listo? Que tienes algo maravilloso entre manos para ti. Bueno, ahora sí vamos a hablar del amor. ¿Qué me dicen ustedes acerca de esa persona especial? ¿Qué les dicen a ustedes las cartas en este preciso momento? Conecta ya mismo con esa persona pensándola o nombrándola en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Listo, vamos a ver qué está sucediendo en esta relación que ustedes dos tienen. La verdad hay bastantes contratiempos entre ustedes dos, personas de la familia de ustedes, tal vez de parte y parte, que los desaniman, que les hablan mal de tu persona especial y a tu persona especial de ti. Les dicen muchas cosas que tal vez son personas muy impulsivas, muy demasiado acelerados o aceleradas. ¿Listo? Yo digo que uno, pues sí hay que escuchar consejos, hay que mirar cómo sea la otra persona, tampoco hay que ser ciegos ante los errores, ante las fallas de la persona con la cual uno esté, pero tampoco es cuestión de que todos los días se estén tacando, diciéndote acerca de esa persona. Date cuenta tú mismo, listo, quítate como la venda de la cuestión del enamoramiento, del amor, y sé más objetivo, más objetiva con respecto a esa persona con la cual tú estás. Nadie es perfecto, todos tenemos la oportunidad y todos tenemos el derecho de poder avanzar, de poder surgir, de poder mejorar en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Listo? Pero tampoco nos podemos volver ciegos o ciegas ante los errores que cometen las personas que están a nuestro alrededor. Y más la persona con la cual tú estás, puedes hablarle de una manera muy amorosa, muy calmada acerca de los errores que puede estar cometiendo para que los corrija y para que sea mejor las relaciones de ustedes dos. Ahora vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación. Bueno, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la situación se tiende a aclarar. Hay una necesidad muy profunda de hacerlo, ¿listo? De aclarar las cosas, de aclarar las situaciones. Es como una mala racha por la cual ustedes están pasando. Sí hay peligro de ruptura, pero, o sea, eso como que va a comenzar a tender así como de un hilito entre ustedes, definitivamente. Pero a la larga ustedes lo pueden solucionar. Los cambios, ¿cómo les digo? Las transformaciones suelen ser dolorosas a veces, suelen ser un poco, no digamos traumáticas, sino que lo revuelven absolutamente todo. La diferencia radica en cómo enfrentamos nosotros esas cosas, ese remesón que nos hace el universo, la vida y todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Listo? Ahí radica la diferencia. Vamos a ver qué les aconseja sus guías espirituales para esta situación que ustedes están viviendo en este preciso momento. Bueno, mucho cuidado con las, ¿cómo te digo? Con los sentimientos extremos, o sea, recuerden que cuando las cosas se hacen despacio, cuando las cosas se hacen con calma, tampoco te digo que 10 años, pues, sino que las cosas se hacen a un ritmo pausado, a un ritmo disfrutando lo que estás viviendo, bueno, listo, duran las cosas, listo en el tiempo, pero cuando las cosas son explosivas, así mismo como una explosión, es demasiado ruidosa, listo, es demasiado contundente, los cambios son así, instantáneos, pero duran un instante nada más y al cabo del poco tiempo se terminan, se acaban definitivamente. ¿Listo?
Mira, esa carta del tarot egipcio me habla de que ustedes dos deben darse un tiempo de compartir ustedes dos a solas. No te digo que es que se vayan a ir por allá como ermitaños o algo así. No, mira, minutos al día, horas al día, o un fin de semana, o un día, o una noche, que les permite a ustedes realmente conocerse. A veces hay relaciones que se desarrollan en medio de mucha gente, en medio de mucho bullicio, en medio de no tener la oportunidad de estar a solas. Eso es perjudicial también para una relación. Los extremos son muy perjudiciales para cualquier aspecto de la vida. Dicen, tus ángeles te dicen, yo te estoy ayudando con tus estudios y aprendizajes de vida. Presta atención a las nuevas ideas que te estoy repitiendo. Persigue tus sueños, cree en ti persistentemente y verán que se hacen realidad. Wow, mira, les están diciendo y te están diciendo a ti muy particularmente, no dejes atrás tus sueños, no dejes atrás tus proyectos, no dejen atrás los sueños que ustedes tienen juntos. ¿Listo? A veces las personas se dedican a solucionarle mucho los problemas a otras personas, mucho las situaciones a otras personas y dejan entre el tintero sus propios sueños, sus propios problemas, sus propias dificultades. Y cuando se van a dar cuenta, sí, los demás muy felices, muy contentos, haciendo sus proyectos, adelantarles, haciendo realidad sus sueños y tú, ¿cómo te quedaste? ¿Y ustedes cómo se quedaron? Entonces, preocúpese más para ustedes. Acepta ayuda en medio de esta crisis. Si ustedes requieren buscar algún tipo de ayuda profesional, ya sea orientador de pareja, ya sea consejero espiritual, ya sea psicólogo, psicóloga, lo que sea, alguien que les ayude a ustedes a mirar mucho más allá. A veces necesitamos una tercera opinión para ver las cosas de una manera más objetiva, sin tanto apasionamiento y sin tantas pros y contras de otras personas, ¿listo? Que estén de parte del uno o de parte del otro. Bueno, mis queridos y mis queridas Cáncer, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Si quieres escribir algo para ti, tu persona especial, en los comentarios del video, puedes escribir, mi pareja y yo avanzamos y triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.